Continuando con nuestros estudios de todos los miércoles acerca de las parábolas, vamos a ver dos parábolas ahí por el precio de una, ¿verdad? Vamos a ver dos parábolas. Y en Lucas capítulo 15, si usted me acompaña, del versículo número 1, ahí nos muestra esta historia o estas parábolas, perdón, de parte del Señor Jesús. Y uno es la parábola de la oveja perdida, diga conmigo, la oveja perdida. Y otro es la parábola de la moneda perdida. De todos modos, de hecho, estas dos parábolas se enfocan en eso, en la pérdida de algo. En el caso de la parábola de la oveja, es que se perdió una oveja. La parábola de la oveja nos enfoca que se perdió una oveja, ¿verdad? Y la parábola de la moneda también se enfoca en que se perdió algo muy valioso, que es estas 10 dracmas que se perdieron. El enfoque principal de esto entonces es la pérdida. Y hoy Dios nos va a enseñar que cada día que nosotros estamos viviendo, cada día que nosotros estamos existiendo, valga la redundancia, Dios nos da la oportunidad y nos dice que podemos perder algo, podemos perder incluso lo que hemos tenido delante de Dios, como el poder estar en el reino de los cielos. Pero leamos entonces la parábola. La parábola se da en un contexto en el cual el Señor Jesús está hablando de ejemplificando dos personajes o dos figuras muy importantes, que es la oveja. Ellos perfectamente sabían lo que era una oveja y lo que era ser pastor de un rebaño. Entonces, para ellos, en el tiempo de Jesús, había mucha hambre, no había la economía que podían tener para poder tener todo, ¿no? Sino que el que tuviera ovejas, el que fuera cuidador de ovejas, y más si eran de él, pues una oveja valía muchísimo. Primero, valía muchísimo para poder comerla, y segundo, valía muchísimo por los sacrificios que se hacían y que la vendían a los religiosos para poder que ellos la revendieran, para que pudieran ofrecerla como ofrenda hacia Dios. Entonces el valor de una oveja era increíblemente especial. Lucas capítulo 15, entonces vamos a leer, y dice así la palabra del Señor. ¿Todos lo tienen, hermanos? ¿Todos lo tienen? Denme solamente sus 30 minutos, no me voy a tardar más, 35 minutos, y escuchamos la palabra de Dios. Dice así la palabra de Dios, todos juntos, así como en coro, como en la escuela. Dice: y se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores, ¿para qué? Para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe, y con ellos ¿qué hace? Come. Entonces él les refirió una parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que si así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan ¿qué? Arrepentimiento. El versículo 8 dice: ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende una lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma
que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Amén. Amén. Entonces, de repente me vino un sudor horrible. Pero no crean que lo hago a esto de que estoy sudando, pero me gusta hacer esto, ¿verdad? Siempre estoy encantado de limpiarme el sudor. Bueno, está bien. Diga conmigo en esta hora, en el versículo número 1, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores, ¿para qué? Para oírle. Vea cómo el propósito de estas parábolas, el propósito de lo que vamos a escuchar, hermano José, el propósito de estas parábolas es exaltar el gozo que Dios siente cuando un pecador se arrepiente. O sea, lo que significa para Dios cuando un pecador se arrepiente. Es algo tremendo. Primero en la parábola de la oveja perdida dice que hacen fiesta en el cielo. Imagínense. Dios es un Dios gozoso, Dios es un Dios alegre, Dios es un Dios que se alegra. De repente ve ahí a alguien ahí en la iglesia y dice: wow, mi hijo se arrepintió y está reconociendo que es pecador, y está reconociendo que le falta mucho, y está reconociendo. Eso es lo más importante para Dios. Dios resalta eso, que se goza cuando tú y yo reconocemos nuestros errores. Una persona que no reconoce sus errores, déjame decirle, hermano, siempre va a tener problemas con ella misma y con todas las personas, porque esta persona estará llena de un egocentrismo. Las personas que no reconocen sus errores son ególatras, son egoístas en sí mismas, porque ven el error de toda la gente menos la de esta persona. Entonces es importante para Dios que hoy entendamos que Dios le da mucho gozo y se siente de una manera tan alegre cuando un pecador se arrepiente. También la palabra de Dios dice que para Dios el arrepentimiento, por eso es que tenemos que hablar siempre de arrepentimiento, siempre nosotros tenemos que estar arrepintiéndonos de cosas que hemos hecho. Muchas cosas que hemos hecho, y que siempre tenemos que reconocer: Señor, mira, en esta área todavía me falta, todavía soy muy carácter, como decían allá en mi pueblo, muy carácter de mecha corta, ¿verdad? Alguien me dijo: no, él es de mecha corta. ¿Cómo es eso? Sí, que de repente nada más le dan ahí un cerillito y ¡chum!, se enciende, ¿verdad? Hay gente que dice: no me busques, porque híjoles, no me aguanto. Entonces, a veces hay áreas que todavía nosotros somos de mecha corta. Todavía nosotros tenemos muchas cosas que nos hacen realmente tener que arrepentirnos delante de Dios. Para Dios, entonces, el arrepentimiento es muy importante, tanto que en su mensaje, siempre que Jesús habla, su mensaje es: arrepiéntete. No nada más cuando llegas a Jesús o cuando le pides perdón por tus pecados, wow, ya nada más esa vez te has arrepentido. No, el arrepentimiento es todos los días, cada hora, cada momento que nosotros podamos hacerlo, es arrepentirnos con todo el corazón. Aleluya, hermanos. También fíjese cómo Dios nos va a enseñar aquí que la oveja perdida y también la moneda perdida o el dracma perdido representa a todos los que están perdidos en el mundo, todos los que no quieren conocer a Dios, todos los que simplemente están en el mundo caminando y que no les interesa nada a Dios. Déjame decirle que es muy importante, porque a veces nosotros pensamos que nuestra iglesia solamente llegan personas buenas, solamente llegan personas que no tienen nada de qué arrepentirse, y realmente en la iglesia es donde tiene que haber, y tenemos que reconocer que tenemos que llegar personas con defectos, pero que Cristo Jesús nos puede limpiar
de todos nuestros pecados. Amén. Vea cómo en el versículo número 1 del capítulo número 15, la Biblia nos muestra ahí una expresión que Jesús nos muestra ahí, y dice la palabra de Dios: y se acercaban a Jesús. Diga conmigo: y se acercaban a Jesús. Vea qué tipo de personas, porque no eran las personas más bonitas ni más excelentes para ese tiempo de Jesús. Vea qué tipo de personas. Primero, dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos. Publicanos. Diga, publicanos. La verdad, la palabra publicanos era una palabra ofensiva. Era una palabra de personas que simplemente robaban, transeaban. Personas que se acercaban a Jesús. ¿Cómo puede ser posible? Si Jesús era un rabí, si Jesús era, a los sacerdotes no se les acercaban. ¿Por qué? Porque los sacerdotes siempre querían personas santas, personas que estaban bien, pero Jesús no es así. Jesús quiere personas que, aunque no sean santas, que unas personas que tengan defectos, pero que se acerquen a Jesucristo y que reconozcan lo que son. Dice la palabra de Dios, versículo 1, que se acercaban a ellos tanto publicanos, y después dice pecadores, para oírle. O sea, el grupo de personas que se acercaba a Jesús eran realmente gente despreciada, gente que simplemente estaba allá en el mundo y hacía cualquier tipo de pecados. Pero esas personas es a las que Dios está buscando. Esas personas es a las que Dios está simplemente dando todo para poderlas encontrar. Esos son los perdidos. Esas personas que como los publicanos, como los pecadores, esas personas Jesús vino por esas personas Jesús vino a este mundo. Y el contexto realmente de estas parábolas es enseñarle a los fariseos, que en el versículo número 2 también ahí estaban, que dice la palabra de Dios: y los fariseos y los escribas murmuraban. Diga conmigo la palabra murmurar. Ellos decían: ¿cómo pues Jesús se acerca a estos pecadores y no se acerca a nosotros, que somos justos, que estamos bien, que vamos a la iglesia, que damos nuestro diezmo, que oramos en las plazas, que ayunamos 7 días a la semana? ¿Por qué no Jesús nos da un estudio? ¿Por qué no Jesús nos acerca a nosotros? ¿Por qué siempre va con los publicanos y con los pecadores? Déjeme decirle que ahí Jesús también dice que más vale ir por un pecador que por 10 justos. Es increíble cómo Jesús nos da esta enseñanza. Ve el versículo número 2. Dice la palabra de Dios: y los fariseos y los escribas estaban murmuraban, estaban enojados. Ahí estaban balbuceando con su boca, diciendo: este Jesús no sabe. Si supiera quién es si supiera quién es Mateo, si supiera quién es Zaqueo, el que está ahí, que roba, que hace cosas malas, no se acercaría a él. Y empezaban a murmurar. Entonces Jesús abre la boca y dice la palabra de Dios, que le dice a los que murmuraban esto, diciendo: a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces, cuando Jesús escuchó la murmuración de esos que se creían justos, de esos fariseos que tenían sus vestimentas así muy religiosas, y yo soy justo, yo estoy bien, él está mal, yo estoy bien, ¿verdad? Habemos así muchas personas que decimos: no, yo estoy bien, allá él es un adúltero, no, si supieras quién es él. Y empezamos a descalificar a personas. Déjeme decirle que Dios nos enseña a no descalificar a ninguna persona. Cualquier persona que se encuentre aquí y cualquier persona que venga a la casa de Dios y que encuentre a Jesucristo tiene el derecho y tiene ese privilegio de poder encontrarse con el Rey de Reyes y Señor de Señores en esta hora. Aleluya, hermanos. Vamos a darle un aplauso al Señor. Jesús entonces le refiere a estas personas esta gran parábola, porque esta parábola también nos enseña algo muy hermoso de Dios: la tremenda misericordia. La tremenda misericordia que Él tiene para con los pecadores.
La tremenda misericordia que Él tiene para con nosotros, conmigo en esta hora, ¿no? Vamos a hablar personas, sí, vamos a hablar transparentemente, persona a persona. La misericordia que Él tiene para conmigo, para con nosotros que estamos aquí, que no somos dignos ni siquiera de pisar el suelo que estamos pisando. Dios le dijo a Moisés: Moisés, quita esas sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas es santo. Ahora nosotros estamos pisando un suelo santo, no porque el edificio sea santo, sino porque la presencia de Dios lo hace santo. Y es un privilegio estar aquí escuchando a un Dios santo que nos dice: mi misericordia va más que si yo te pagara conforme a lo que hiciste ayer, o lo que hiciste esta noche, o lo que vas a hacer. Porque Dios es tan misericordioso. Escuche, que Dios sabe lo que vamos a hacer mañana. Dios sabe lo que vamos a hacer el domingo o el martes, que el próximo martes, que nos vamos a enojar, vamos a hacer cosas. Él conoce el futuro de nosotros, y aún así hoy se digna estar con nosotros en esta hora. Por eso, hermanos, es un privilegio estar con un Dios 3 veces santo, en el nombre de Cristo Jesús. Ahora sí, denle un aplauso a este Dios hermoso, porque esta parábola nos muestra la grande misericordia que Dios tiene para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo está aquí en este lugar. Aleluya. ¿Cuántos están aquí, hermanos? Y vea cómo la palabra de Dios dice que Él empieza a hablar y le refiere esta parábola diciendo: ¿quién de vosotros, teniendo 100 ovejas, digo conmigo, 100 ovejas? Aquella persona que tuviera 100 ovejas era considerada un hombre rico. Tenía 100 ovejas, imagínense, era como tener 100 camiones de carga. Era un empresario tremendo. 100 ovejas. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, solo una, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? O sea, ¿qué hombre? Y les hace ese reto a ellos, a los fariseos, a los que murmuraban, a los religiosos que murmuraban. Les dice: ¿qué hombre, si tiene 100 ovejas y se pierde solo una, no deja todas las 99 simplemente por ir a buscar una? Así Dios, les dice, así Dios, dejando todo su reino, toda su gloria, toda su majestad, el Hijo de Dios, dice la palabra de Dios, que se despojó. El libro de Filipenses nos dice Pablo que Él no se aferró a ser como Dios, sino que se despojó de toda su gloria, su majestad, y vino a nacer en un pesebre, un lugar que ni siquiera ninguno de nosotros ha nacido. Ahí con las vacas, con la majada, oliendo a chivo ahí. El Hijo de Dios naciendo, el Dios del universo naciendo ahí, encarnándose en un cuerpo humano, viniendo a nacer en una situación paupérrima. José y María no eran los grandes, no tenían una grande casa, una grande mansión con alberca y criados. No, eran gente normal del pueblo, y ahí decidió nacer Jesús en una familia humilde. Decidió crecer con unos niños que iban al colegio humildes, sin zapatos tal vez, que no tenían comida tal vez 3 veces al día como muchos de nosotros. Era una familia pobre, era una familia humilde. Estaban ellos en esclavitud, estaban oprimidos por el gobierno romano, y Dios allí selecciona a su familia para mostrarnos la tremenda humildad, cómo Él se despojó de su gloria, de la gloria que le daban los ángeles. Se despoja de eso y viene a nacer entre nosotros, viene a entendernos, viene a saber qué es lo de desangrarse los pies para caminar, qué es lo que es el frío, el calor, la necesidad de tener hambre, la necesidad de tener una esperanza, a un amigo que confiar, a alguien que le dé un abrazo. Jesús vino a experimentar todo este tipo de situaciones para entendernos a nosotros.
para vivir con nosotros. Juan lo narra de esta manera, dice, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito, y estuvo entre nosotros, caminó entre nosotros, vivió entre nosotros. Ese Dios dejó toda su gloria por una oveja, que somos usted y que soy yo en esta hora, para venirla a rescatar del infierno. Y ahora, gracias a Dios, que Él nos rescató y nos llevó a su redil santo, en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Den un aplauso al Señor por todo su corazón, porque la misericordia de Dios nos enseña que muchos publicanos y muchos pecadores se acercaban a Jesús. Y la gente, hermanos, también otro tipo de gente se acercaba, pero simplemente a murmurar. Los pecadores y los publicanos encontraban en Jesús una enseñanza diferente que la de los religiosos. Esa gente que era marginada encontraban en la palabra de Jesús algo diferente. Vean lo que dice la palabra de Dios en Lucas, en el capítulo número 5. Ahí Dios nos enseña también esta grande verdad. Y Lucas 5, en el versículo número 1, dice la palabra de Dios de esta manera. Escuche, Lucas 1, versículo número 5, capítulo 5, versículo número 1. Y dice, y aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío, diga conmigo gentío, y ahí lo pone, fíjese cómo lo pone el escritor de Lucas, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de ¿quién? ¿La palabra de quién? De Dios. Algo tenía Jesús. No se acercaban a él por sus milagros. Esta gente, cuando una gente se acerca sinceramente a Dios, se acerca por su palabra. La palabra de Dios es la que cambia vidas. La palabra de Dios es la que usted está escuchando en esta hora, y su espíritu en esta hora está siendo renovado, está escuchando estas palabras de vida. La Biblia dice que el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Había gente que tenía necesidad de Dios, y hoy también la hay, hermanos. No piensa de que ya nadie quiere oír la Biblia, ya nadie quiere oír de Dios. No, déjame decirle que hoy en la tarde le estuve dando una tarjeta a una persona que llegó ahí a arreglar su carro, y llegó y le di una tarjeta de la iglesia. Y a mí me sorprendí, porque la invité a la iglesia y le dije que Cristo la amaba y que la invitábamos para que conociera más al Señor. Y lo primero que ella me dijo es: ¿y cómo debo de ir vestida? Y digo, pues normal. ¿Cómo? No entiendo por qué tiene que tener alguna vestimenta especial o qué. Dice, es que las iglesias donde yo he ido me exigen a fuerza que vaya yo de vestido, y vestido hasta abajo. Digo, no es así. A veces por tener muchas reglas y poner trabas, la gente no quiere escuchar. Pero déjeme decirle que dentro de su corazón hay mucha gente que quiere escuchar. Hay mucha gente que quiere conocer a Cristo. Hay hambre por Cristo, claro que sí. La Biblia nos lo dice. Jesús hubiera sido mentiroso cuando le dice a los discípulos: la mies es mucha. Rogar al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Es decir, hay mucha gente, hermanos. Nunca piense usted que ya nadie quiere seguir a Dios. No, hay gente que quiere seguir a Dios. Solo que nosotros tenemos que predicarle la palabra de Dios. Escuche lo que dice en Juan, capítulo número 7, porque Juan también nos muestra esta necesidad que sí hay, hermanos. El diablo a veces le hace pensar: no, ya para qué vamos a predicar, ya para qué vamos a hacer esto. Pero es que mira, no viene a la iglesia. Mire, hermano, no es cuestión de que venga a la iglesia a reunirse, a congregarse. Si se congrega, gracias a Dios, pero usted dele el mensaje de Cristo Jesús, porque un día Él se va a parar de frente delante de Dios. Le va a decir: te prediqué. No me predicaste, Señor. Sí, ¿te acuerdas que te llevaron una tarjeta? ¿Te acuerdas que te predicó una persona y no quisiste escuchar?
La Biblia nos dice en el en el capítulo 7, versículo número 45 del libro de Juan, de esta manera. Capítulo número 7, versículo número 45. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Y los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Y los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como ¿quién? Como este hombre. Jesús hablaba diferente. Jesús no condenaba. Jesús, dice la palabra de Dios, que Él no vino a condenar al mundo. Él vino al mundo para que el mundo sea salvo por Jesús. De tal manera que los alguaciles vinieron a los sacerdotes y los fariseos y le preguntaron: ¿por qué no han traído a este hombre? Y los alguaciles, es decir, las personas de autoridad, le respondieron: es que jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Jamás. Entonces los fariseos le respondieron: ¿también vosotros os habéis sido engañados? ¿Cómo? Los fariseos, los religiosos, en contra de la palabra de Dios. Jesús hablaba la palabra de vida. Jesús hablaba la palabra, predicaba la palabra, y la palabra que predicaba era arrepentimiento. Y la gente pensaba que era engañada. Dice el versículo 48: ¿acaso han creído en él algunos de los gobernantes o de los fariseos? Su mensaje es para los pobres, su mensaje es para los pecadores, publicanos. ¿Acaso hemos creído alguno de nosotros? ¿O acaso ha creído Pilato, alguno de los gobernantes? Pensamos que esos hombres son más justos, y realmente esos hombres son los que necesitan más de Dios. La Biblia nos dice y nos muestra en el versículo 49: mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Y le dijo Nicodemo, escuche lo que le dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado ningún profeta. Todavía incluso la gente, los fariseos, en contra de Jesús. Y hoy hay mucha gente que puede conocer mucha Biblia, que puede conocer mucho, pero no conoce a un Cristo de amor, a un Cristo que nos está esperando y que nos está buscando día con día. Aleluya. Vea lo que dice el libro de Mateo. Vamos a Mateo rápidamente. Y en Mateo capítulo número 7. ¿Cuántos están aquí, hermanos? ¿Está aquí hermana Erika? Dice: no, yo ya me dormí. No, ¿está aquí? Amén. Gloria a Dios. Mateo 7, versículo número 28. Escuchen lo que dice la palabra de Dios. Mateo 7, versículo número 28. Vamos al versículo número 28. Dice: y cuando terminó Jesús estas palabras, diga conmigo, y cuando terminó Jesús, ¿qué? Estas, ¿qué? Palabras. Él siempre predicaba la palabra, siempre predicaba arrepentimiento. Y dice Mateo: cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba ¿de qué? De su doctrina. Esa palabra doctrina significa de su enseñanza. Porque es bonito, hermano, los milagros, es bonito hacer muchas cosas para que venga gente, pero lo único que salva, lo único que trae los pecadores a Cristo es la enseñanza de la palabra de Dios. La doctrina, dice, se admiraban de su doctrina, se admiraban cómo hablaba Jesús, se admiraba cómo hablaba estas parábolas diciendo, y el reino de Dios es semejante a una red, ¿se acuerdan? Y todos ahí se quedaban y entendían perfectamente la gente lo que significaba la red, que era el reino de Dios, que Dios estaba predicando su palabra de esa manera. Y dice la palabra de Dios que la gente se admiraba de la doctrina que Jesús decía, porque les enseñaba, vea el versículo 29, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Qué significa esto? Eso es muy importante aprenderlo. Diga conmigo: les enseñaba como quien tiene ¿qué? Autoridad. Déjame decirle que esto significa que Jesús enseñaba lo que practicaba. Jesús enseñaba lo que vivía. Es decir, si Él enseñaba obediencia, es porque era obediente con sus padres. Si Él enseñaba amor, es porque tenía amor con sus semejantes.
Y los fariseos no. Los fariseos enseñaban cosas y realmente no lo vivían. De hecho, en el capítulo 24 dice la palabra de Dios que los fariseos, dice que ellos amaban las plazas para orar en público, y oraban y se desgarraban ahí sus ropas, pero no vivían la oración. Entonces, muchas veces, ¿de qué tanto te sirve tantas cosas si no lo vives? La Biblia dice, tenemos que aprender de Jesús, porque Él enseñaba como quien tiene autoridad. Es decir, lo vivía. Cada pasaje, cada palabra que Jesús decía, lo vivía. Primero lo vivía Él y después lo enseñaba. Lucas no lo dice así en el libro de Hechos capítulo 1 versículo 1, que dice que Lucas nos dice: te voy a enseñar y hablar, mi querido Teófilo, de las cosas que Jesús primero enseñó, primero hizo y después enseñó. Es decir, primero Jesús hizo las cosas, todas las cosas, y después las enseñó. Por eso es que tuvo que venir a ser como nosotros, para hablarnos de amor, para hablarnos de que el hombre falla, porque Él experimentó muchas veces el fracaso de sus propios discípulos. La traición también la experimentó Jesús, ¿verdad? Cómo lo traicionó su amigo llamado Pedro. Cómo dice la palabra de Dios que cuando vinieron a Él en el huerto de Getsemaní, todos se fueron, nadie estuvo con Él. Habla el evangelista de Mateo que hasta un muchacho ahí dejó la sábana y salió todo desnudo corriendo por los soldados. Y es increíble, en la cruz del Calvario solamente estuvo 3 personas: María Magdalena y Juan, su discípulo. ¿Dónde estaba la multitud? ¿Dónde estaba la gente? Jesús también experimentó la soledad. Jesús experimentó el fracaso. Jesús experimentó la traición. Jesús experimentó muchas cosas que Él necesitaba experimentar para que nosotros hoy fuéramos entendidos por Dios. Y dice la palabra de Dios que la enseñanza que Él daba era con una autoridad y no como los escribas. Ayúdenme a encontrar otra vez a Marcos capítulo 1 versículo número 21. Váyase rápidamente a Marcos capítulo 1 versículo 21. ¿Ya está todavía aquí conmigo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Allá está Silario? ¿Sí? Muy bien. Si no lo encuentran rápidamente, la pantalla está más rápida. Dice la palabra de Dios, Marcos capítulo 1 versículo número, vamos a ver, versículo número 21, en el nombre del Señor. Dice, versículo número 21, dice: y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando a la sinagoga, y Él enseñaba. Diga conmigo la palabra: y Él se enseñaba. Y vea lo que dice el versículo 22: y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene, otra vez, como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Y un escriba agarraba la Biblia y te la enseñaba, pero ese escriba ni siquiera la vivía. ¿De qué nos sirve, hermanos, saber tanta Biblia? ¿De qué nos sirve tanta doctrina si no empezamos a vivir solo un poquito de esta doctrina? Decía un grande predicador, y lo he dicho muchas veces, decía: si tan solo la iglesia de este siglo, si tan solo la iglesia viviera solamente como el primer capítulo del libro de los Hechos, la iglesia fuera diferente. Dios nos enseña y nos dice, la palabra de Dios es la que convierte, pero tenemos que entender, hermanos, nada nos sirve saber tanto de Biblia, y sabemos esto y sabemos lo otro, pero no la vivimos como debe de ser. Lucas capítulo número 4, vamos rápidamente a Lucas capítulo número 4, y en el versículo 31, escuche lo que dice la palabra de Dios. Lucas capítulo 4, versículo número 31, dice así, escuche, la palabra de Dios nos habla y nos exhorta en esta hora, y nos dice en el capítulo número 31: descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y escuche, versículo 32, y se admiraban, diga conmigo, y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Su palabra era con autoridad. Esto es,
Por eso es que la gente se acercaba a oírle. Por eso es que la palabra de Dios debe de ser clara. La palabra de Dios debe de ser transparente. La palabra de Dios no debe de estar llena de manipulación. No. La palabra de Dios es como es. Y la gente va a venir a acercarse porque ama la doctrina del Señor. Pero mucha gente murmura. Y ahí están los fariseos y murmuraban: no, es que ¿por qué esto? Sí, ¿por qué nosotros somos más justos? En Marcos capítulo número 3 nos dice una verdad extraordinaria. Escuche lo que dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3 dice la palabra de Dios. Vea la murmuración de estos tipos, porque viendo el milagro y todavía no creían en el Señor, pero la gente que creía, la gente que tenía la capacidad de reconocer su pecado, es la que mejor cree. Es la que cree en el Señor. La gente que se piensa que es justa, la gente que piensa que ya sabe todo, esa gente es difícil, dice la palabra de Dios, difícil de entrar al reino de los cielos. Vea lo que dice, capítulo número 3, versículo 1 al 2. Dice: otra vez entró Jesús a la sinagoga y había un hombre que tenía seca una mano, seca la mano, estaba seca esa mano. Y le acechaba para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate, ponte en medio. Y él les dijo: es lícito, y les dijo: es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla. Pero ellos callaban. Entonces, mirándolo alrededor con enojo, ¿quién? Los fariseos, los religiosos, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él extendió la mano y le fue restaurada y sana. Y escucha el versículo 6. Y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle, porque no soportaban que Jesús hiciera un milagro. Cuando ellos pensaban, ellos estaban respetando mucho su ley, porque Dios sanó a este que tenía una mano seca en el día de reposo. Y es increíble, hermanos, como hoy la religión, como hoy el poder simplemente conocer de Dios no te va a llevar a un enamoramiento, como el canto que acabamos de cantar hace rato, a un enamoramiento con el Señor. Deja de tus reglas, tus leyes, y empieza a vivir un cristianismo transparente, un cristianismo que es una pasión de vivir con Cristo Jesús. No murmures, no digas: bueno, es que esto está pasando acá o está pasando allá. Mira, solamente entrégate al Señor, que Él te ama con todo tu corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya, hermanos. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor? Denle un aplauso y díganle: gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Vamos a Lucas capítulo 20. Vean lo que dice capítulo 20 de Lucas, en el versículo número 19, porque hay otro episodio ahí que el Señor nos muestra. Y también el Señor nos muestra ahí cómo los fariseos, en vez de enamorarse del Señor y de su palabra, siempre le sacaban cuestiones, siempre le querían poner trampas, siempre lo murmuraban. Y dice el versículo 19 del capítulo 20 de Lucas: procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora. Esa expresión de echarle mano es procuraban matarlo, procuraban herirlo. Imagínense cómo era el odio de los sacerdotes, que se supone que sabían de Dios, que sabían de Moisés, que sabían que todo lo que decía el Pentateuco se refería a Jesucristo, que el tabernáculo se refería a Jesucristo, y aquí odiaban a Jesús. Y dice la palabra de Dios que en aquella hora procuraban echarle mano, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. Estaban ahí miedosos porque Jesús les hablaba con la verdad. Fariseos hipócritas. Dice la palabra de Dios en el versículo 20: y echándole
enviaron a espías que simulasen justos a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Fíjese cómo estas personas sobornan a otras personas para que se hagan pasar por justos, así como que yo quiero ir a la iglesia, yo soy de la iglesia, y cómo se infiltraban en el grupo del Señor Jesús. Y le preguntaron a estas personas, dice versículo 21, diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios. ¿Con qué? ¿Verdad? Si lo sabían, ¿por qué no lo hacían? Si estas personas sabían que Dios y que Jesús enseñaba el camino recto y que no hacía acepción de personas, ¿por qué no seguían y no hacían esto? Pero simplemente utilizaban la palabra para poder hacerle una trampa, hacer caer a Jesús. Y hoy también vemos esa naturaleza y ese espíritu demoníaco. Se utiliza la palabra para poder hacer cosas tremendas, para pedir dinero, para poder hacer muchas cosas. Se utiliza la palabra de Dios para manipular a la gente. Los milagros se utilizan también para manipular a la gente. Las cosas que Dios hace como dones, como profecía. La profecía se utiliza de una manera horrible ya en este tiempo. Hoy la profecía ya no es predicar la palabra de Dios, sino que la profecía es adivinarte el futuro, adivinarte que vas a ser la persona de éxito, de la persona más próspera. Y hoy hay, entre paréntesis, profetas que te profetizan cosas que ni siquiera están en la Biblia. ¿Y cómo se usa la palabra de Dios para manipular a la gente? Pero gracias a Dios, porque estamos hoy con el Señor que nos enseña toda verdad en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Y vean la pregunta que les dice en el versículo 22. Dice: ¿no es lícito dar tributo a César o no? Perdón, nos es lícito, es decir, nos es bueno. Esa palabra lícito es de esa manera. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Una pregunta que, wow, hermanos, si Jesús decía no den tributo a César, ¿saben qué? Venían los romanos y lo mataban ahí en ese momento. ¿Por qué? Porque al César se le tenía que dar sus impuestos. Y si decía, pues sí, den tributo, den sus impuestos a César, inmediatamente yo creo que ahí todo el pueblo lo mataba a Jesús. ¿Por qué? Porque se levantaba en contra del pueblo judío. ¡No, pero cómo le vamos a dar tributo a César! Y empezaba. Por eso odiaban mucho a los publicanos, porque ellos cobraban los impuestos de los judíos para los romanos. Entonces vea cómo quieren hacer caer al Señor Jesús. ¿Qué hacemos? A ver, ¿es bueno darle impuestos a César o no? ¿Qué nos dices tú, Jesús? Y vean, eso es algo maravilloso, porque el versículo 23 estaban hablando, esta gente ni siquiera se daba cuenta que estaban hablando con el Señor, con Jesús, con el que hizo las palabras, con el creador de todas las cosas. Y dice el versículo 23: mas él, diga conmigo, mas él, comprendiendo la astucia de ellos, vea, él entendió la astucia. La pregunta no era para edificación, sino la pregunta era para destrucción, ¿verdad? Y él lo entendía. Y él dice que comprendiendo la astucia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Esa palabra tentáis, acuérdense, es una palabra que solo se usa para Satanás, ¿verdad? Satanás es el que tienta. ¿Por qué me tientas? ¿Por qué me quieres probar para hacerme caer? Esa es la tentación. Me quieres poner una trampa para hacerme caer. ¿Por qué? Solo el diablo te pone trampas para hacerte caer. Él es el que tienta. Él es el que te tienta ahí, te pone cosas, te pone situaciones para que tú caigas. Y cuando estás en el suelo, te empieza a burlar. Ya ve, mira tu hijo, mira tu cristianito, mira, y va de acusador delante de Dios. Así es el diablo, así es su naturaleza. De eso es lo que hace él. Y dice la palabra de Dios: ¿por qué me tentáis? Versículo 24 dice: mostradme la moneda. Y le muestran la moneda, ¿verdad? Le muestran la moneda. Y vean lo que Dios dice: ¿de quién tiene la imagen y la inscripción? O sea, ¿quién está aquí?
¿Qué foto está aquí en esta moneda? ¿De quién es la imagen? ¿Y de quién es la inscripción? Porque esa moneda decía César, César Curios. Acuérdense que esa palabra Curios era César nuestro Señor, ¿verdad? Y decía ahí César Curios, y aparecía ahí el perfil de César, el que estaba ahí gobernando todo lo que era el mundo en ese momento. Y dice la palabra de Dios, y le respondieron, dijeron, de César. Bueno, escuche la lógica del Señor. Bueno, pues dar al César lo que es de ¿qué? De César. Y a Dios lo que es de ¿quién? De Dios. Ahora escuche esta enseñanza, porque esto es muy importante. Cuando Él les dice, ¿de quién es esta inscripción? Y dijeron todos, de César. Ok, muy bien, hasta ahí vamos bien. Pero escuche, Dios les dice, pues dar a César lo que es del César. Ya conmigo, dar al César lo que es del César. Ahí en ese momento Jesús le está diciendo, ni siquiera al César le dan impuestos ustedes. Den al César lo que es del César, no sean rateros. Y les está diciendo eso. No se hagan con que, soy religioso y soy fariseo y no doy impuestos. No, den al César lo que es del César, porque no lo dan, porque se han escondido. ¿Cómo pretenden a mí tentarme cuando ni siquiera ustedes cumplen con sus impuestos a sus gobernantes? No cumplían. Y dice la palabra de Dios, den a César lo que es del César, denle. Antes de venir a preguntarme, antes de venir a tentarme a mí, paguen sus impuestos, sean honestos, no sean rateros. Y dice la palabra de Dios, después les dice, y a Dios lo que es de ¿qué? En otras palabras, también ahí le están diciendo, no cumplen ni con César, ni cumplen con Dios. Cumplan con César, den a César lo que es del César, y cumplan con Dios, den a Dios lo que es de Dios. Porque ni siquiera cumplen con Dios, tienen solamente sus ritos, sus religiones, pero no cumplen, porque no aman a su prójimo como a sí mismos. Y así nosotros sabemos, a veces sabemos así. Queremos nosotros saber cosas, pero Dios le dice, cumple las cosas, cumple, haz que la enseñanza puedas vivirla. Dar a César lo que es del César, cumple tus obligaciones en tu casa, da el gasto, paga tus biles, paga esto. ¿Cómo no puedes hacerlo? Hazlo, cumple con César, pero también cumple en la casa de Dios. Cumple tus obligaciones como hijo de Dios. Cumple, ¿quieres que Dios te bendiga? Y no das a Dios lo que es de Dios. ¿Qué es de Dios? Nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestra dedicación para leer la palabra de Dios. ¿Quieres que Dios te prospere? Señor, ayúdame, Señor, mira, tengo esto, Señor, ayúdame. Y Dios dice, da primero a Dios lo que es de Dios. Esfuérzate, seamos valientes, no temamos, porque el Señor Jesús está con nosotros. Aleluya, hermanos. Un aplauso a Cristo Jesús con todo el corazón. Amén. Y dice la palabra de Dios, como la oveja, regrese a Lucas capítulo número 10 y capítulo número 15, como la oveja tiene un gran valor en Cristo Jesús. Y tanto tiene este valor que dice la palabra de Dios que deja las 99, versículo 4, deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla. Llega conmigo hasta encontrarla. ¿Qué significa eso, pastor? Que Dios siempre va a estar buscándote. Y a veces parece que estamos a las escondidillas, ¿verdad? Y hay gente así, ¿no? No la han visto, que Dios le habla, no quiero saber, y parece que se esconde, pero siempre Dios va a llegar el punto que va a tener que encontrarla, hasta encontrarla. Dios nunca se va a cansar de predicarte. Dios nunca se va a cansar de decirte arrepiéntete. Dios nunca se va a cansar de decir ya no la busco, que esa oveja se pierda. No, hasta encontrarla. Y por eso Dios hoy nos muestra su misericordia, porque hoy nos está encontrando a nosotros, ¿verdad? Y Él está con nosotros en esta hora. Amén. Dice el versículo número 5, y cuando la encuentra, escuche, cuando Dios encuentra su oveja, cuando Jesús encuentra su ovejita,
la pone en sus hombros gozosos, y gozoso, o sea, alegre, se da. Por eso yo decía yo hace rato, Dios está contento con usted y conmigo, ahorita que venimos a la iglesia, porque se pone gozoso. Mira, mi hijo ya vino, mira, mi hijo tuvo que, a lo mejor tenía otra cosa que hacer, pero qué bueno que está aquí, ¿verdad? A lo mejor, no sé, simplemente quería estar descansando su cuerpo y quería estar en su cama, pero gracias a Dios, él se pone gozoso porque digo, él no dice gracias a Dios porque él es Dios, ¿verdad? Pero él se pone alegre porque estamos en la casa de Dios. Amén. Amén. Denle un aplauso al Señor. Él está gozoso con nosotros. Amén. Y escuche para terminar, dice: y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndole: gozaos conmigo, porque he encontrado que mi mayor tesoro. Para eso yo no sé, yo me pongo en los pensamientos de Jesús y digo, para eso vine aquí a la cruz, valió la pena. Él extendió los brazos y me vio a mí, te vio a ti, y dijo: voy a morir por Pati, voy a morir por José, voy a morir, vale la pena, porque nos vio a nosotros, y se puso gozoso, dice la palabra de Dios, y invitó a sus vecinos diciéndole: gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Y os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan ¿qué? Arrepentimiento. No necesitan arrepentimiento porque son tan religiosos que no le dan a Dios lo que le deben de dar. Ni al César le dan, ni siquiera a Dios le dan lo que le deben de dar. La Biblia nos muestra en el versículo 8, y sigue diciendo Jesús ahí: o qué mujer que tiene 10 dracmas. 10 dracmas eran moneditas, que realmente esas 10 dracmas se utilizaban para el dote del novio hacia la novia. Es decir, cuando se casaban, el novio tenía que darle 10 dracmas a la novia. Entonces era el dote de matrimonio, los 10 dracmas. Y esto tenía un valor simbólico muy grande, muy valioso. Por eso es que Jesús compara las 10 dracmas con nuestra vida, que es algo valioso. El matrimonio no podía casarse si no tenía su dote. Entonces eran estas 10 dracmas. Y dice la palabra de Dios: o qué mujer que tiene 10 dracmas, lo mejor, cuando le dieron estas 10 dracmas, cuando se casó, lo más valioso que le pudieron dar, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Es lo que hizo Dios. Dios para nosotros somos lo más valioso. Y Él vino a barrer esta casa y vino a sacarle esos demonios, y Dios dice: vale la pena porque quiero encontrar lo más valioso para mí, que eres tú y que soy yo. Dice la palabra de Dios: y cuando le encuentra, versículo 9, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo porque he encontrado lo más valioso, la dracma que se había perdido. Y os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Vea el valor que tiene una vida en Cristo Jesús, el valor tremendo de lo que hoy es y somos nosotros. Pero quiero terminar este mensaje con Lucas capítulo número 19, porque a veces muchos de nosotros no valoramos ese precio que Dios nos ha dado, y que ese valor que nosotros tenemos, y eso pasó, no es nuevo, también pasó con Jerusalén. Dice la palabra de Dios en Lucas capítulo número 19, versículo número 40. Escuchen lo que dice. Esas son las palabras más desgarradoras de un Dios que lo da todo por nosotros, que viene a buscar lo que se había perdido, que viene a buscar a su oveja, pero su oveja no quiere ser encontrada, que Él viene a buscar ese dote, lo más valioso de las 10 dracmas, pero que esas 10 dracmas no quieren ser
encontradas. Y Dios dice en el capítulo 19, versículo número 40, escuchen lo que dice: y él respondió y les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras que reclamarían. Y escuchen, y cuando llegó cerca de la ciudad, diga conmigo, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, ¿qué hizo? Lloró. ¿Qué hizo Jesús? Lloró sobre la ciudad. ¿Por qué? Y vea lo que exclama. Le digo, esas son las palabras más desgarradoras. Y dice: oh, si tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Es decir, si hoy conocieses Jerusalén, al menos en este tu día, ¿quién está contigo? Si hoy reconocieses, si hoy lo pudieras ver. Por eso Jesús lloró, porque vio a tanta indiferencia entre la gente, vio tanto odio, vio tanta religión que tenían aquí los fariseos, que ni daban a César ni daban a Dios, y como la gente simplemente murmuraba. Y la palabra de Dios dice que él lloró y les dijo: si tan solo conocieses al menos en este tu día lo que es para ti, que el Dios de dioses está contigo, está en Jerusalén, el Dios de paz, mas ahora está encubierto en tus ojos. Vea el versículo 43: porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejará de ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste, diga conmigo más fuerte, por cuanto no conociste el tiempo de quién, de mi visitación. Le dice a Jerusalén: van a venir días en que me vas a querer buscar, tus hijos los van a matar, tus familias las van a sitiar, tu ciudad va a ser destruida. ¿Y sabes por qué? Porque no conociste cuando tu Dios estuvo contigo. Qué triste es que nosotros conozcamos la palabra de Dios, que Dios haya dado todo por nosotros para venirnos a encontrar, y Él nos buscó y nos encontró, y hasta se hizo una fiesta del reino de los cielos. Pero qué triste será que hoy todavía no hayamos conocido quién está con nosotros. El tiempo de nuestra visitación es el tiempo de la gracia, la oportunidad que Dios tiene, y que hoy no fue casualidad que viniste a la iglesia. Hoy Dios está con nosotros y te dice: aquí estoy, con gracias a Dios. En tu presencia me inunde todo mi ser en esta hora, y tienes que desearlo, porque aunque lo sepas y aunque lo conozcas, hoy tienes que decirle: Señor, gracias porque has venido conmigo. Quiero conocerte, Señor, que hoy conozca que tú estás conmigo, la oportunidad tan grande que estás conmigo en esta hora, en mi corazón. Cerremos los ojos en esta hora y digámosle al Señor que tu presencia, Señor, inunde todo nuestro ser en esta hora, Señor. Que demos, Señor, al César lo que es del César y a Dios lo que es tuyo, Señor Jesús. Que hoy reconozcamos, Señor, que nosotros somos o fuimos esa oveja que se perdió, Señor, por un mundo cruel, un mundo, Señor, oscuro, y dejaste tu gloria, Señor, para venir por nosotros, a venir, Señor, a rescatarnos. Y cuando lo encontraste, dice tu palabra, que llamaste a los vecinos y dijiste: regocijaos conmigo porque he encontrado lo más valioso. Nos has encontrado a nosotros. Pero qué triste sería que nos hayas encontrado a nosotros y que hoy nosotros no reconozcamos quién está con nosotros. Hoy no reconozcamos el tiempo de tu visitación en esta tierra. Que como Israel, Señor, y como esta ciudad, Jerusalén, no conoció, no reconoció quién estaba contigo. Por eso cuando Jesús vio a la gran ciudad de Jerusalén, Él lloró y dijo: oh Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos, pero nunca has querido.
¿Cuántas veces Dios ha querido venir a abrazarte? Muchas veces Dios ha querido venirte a decirte ánimo, ánimo. Y muchos de nosotros no hemos querido, simplemente porque no hemos reconocido el tiempo de nuestra visitación.